En esta ocasión vamos a hacer un ejemplo del movimiento acelerado representado en un gráfico de velocidad versus tiempo. Vamos a calcular la distancia recorrida y vamos a calcular la aceleración del movimiento en cada uno de los intervalos. Para calcular la distancia recorrida nosotros sabemos que debemos calcular el área bajo la gráfica. Como nos muestra aquí la figura, en el primer instante de tiempo, en el primer segundo de tiempo, la gráfica nos está mostrando un triángulo. Ese triángulo es el área bajo la gráfica que representa la distancia recorrida, está representada con el área bajo la gráfica. En este caso es la distancia recorrida. Nos damos cuenta que ese triángulo tiene como base un segundo y como altura tiene la velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, aplicando la fórmula para calcular el área del triángulo, decimos que el área del triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. Aquí entonces tenemos que para el primer segundo, el orden de los factores nos altera el producto, la base por la altura, o sea, 1 por 10, en este caso metros por segundo, multiplicado por un segundo, dividido entre 2. Aquí segundo que multiplica con segundo que divide, se eliminan y nos va a quedar el resultado en metros. Entonces tendríamos 10 por 1 dividido entre 2 para obtener un resultado de 5 metros. Entonces en el primer segundo de recorrido la distancia es de 5 metros. Para los siguientes 2 segundos se forma el área bajo la gráfica, es un rectángulo. Aquí tenemos como base 2 segundos y como altura tenemos los mismos 10 metros por segundo. Entonces hallamos el área de este rectángulo que equivale a la distancia recorrida por el móvil en esos 2 segundos. Entonces obtenemos entre 1 y 3 segundos, la altura es 10 metros por segundo y la base es 2 segundos. Por lo tanto tendríamos base por altura para hallar el área del rectángulo y tendríamos aquí segundo que multiplica con segundo que divide, se elimina y vamos a obtener como resultado metro, que es la distancia recorrida. Entonces tendríamos 10 por 2 y nos vamos a obtener un resultado de 20 metros. Para el siguiente intervalo de tiempo, tenemos que la figura que se forma es un trapecio. Aquí esta es la base menor, esta es la base mayor y este viene siendo nuestra altura del trapecio. Entonces esta área es la que vamos a encontrar que representa la distancia recorrida en ese intervalo de tiempo. Entonces, para hallar el área del trapecio, sabemos que debemos sumar la base mayor más la base menor. En este caso, la base mayor viene siendo 24 metros por segundo. 24 metros por segundo. Y la base menor, 10 metros por segundo. Esta es la base mayor. Esta es la base mayor y esta es la base menor. Entonces obtenemos 10 metros por segundo más 24 metros por segundo dividido entre 2 y multiplicado por la altura. En este caso nuestra altura viene siendo el tiempo, que equivale a un segundo. Entonces aquí tenemos 24 metros por segundo más 10 metros por segundo multiplicado por un segundo y dividido entre 2 aplicando la fórmula del trapecio para hallar el área. Entonces tendríamos que ese resultado nos va a dar 17, porque 24 más 10 da 34, multiplicado por 1 da 34 y dividido entre 2 tenemos un resultado de 17 metros. Para el siguiente intervalo de tiempo, o sea, entre 4 y 5 segundos, otra vez se forma un rectángulo. Aquí tenemos
la base es 1 segundo y la altura viene siendo 24 metros por segundo. Entonces, como es un rectángulo, tenemos la misma ecuación, la misma forma que hicimos en el entre 1 y 3 segundos. Entonces aquí tenemos 24 que es la altura y 1 que es la base, y obtenemos 24 metros de distancia recorrido en ese intervalo de tiempo. Bueno, pasamos al siguiente intervalo de tiempo entre 5 y 8 segundos. Otra vez nos damos cuenta que entre 5 y 8 segundos la figura bajo la gráfica es un triángulo. Entonces, nuevamente aplicamos en donde este triángulo, aquí la base son 3 segundos. Pasamos de 5 a 8 segundos, por lo tanto la base son 3 segundos. Y la altura viene siendo los mismos 24 metros por segundo. Entonces vamos a calcular esta área aquí. Y vamos a obtener entonces base por altura dividido entre 2. O sea, 3 multiplicado por 24 o 24 multiplicado por 3, el orden de los factores no altera el producto, y dividido entre 2 porque estamos calculando el área de un triángulo. Y eso nos va a dar como resultado 36 metros. Entonces, allí podemos encontrar ya la distancia total. Sumamos todas las distancias encontradas, la distancia 1, la distancia 2, la distancia 3, la distancia 4 y la distancia 5 en cada uno de los intervalos. Sumamos esas distancias y obtenemos la distancia total recorrida durante todo el movimiento. De esa manera encontramos la distancia recorrida. Ahora vamos a mirar cómo calculamos la aceleración en dicho movimiento. Para calcular la aceleración, nosotros sabemos que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Esto corresponde a la pendiente de la gráfica en cada uno de los respectivos tramos del recorrido. Entonces, si aplicamos eso, aquí tendríamos en el primer instante de tiempo, en el primer segundo, tendríamos que la velocidad final sería 10 metros por segundo y la velocidad inicial sería 0 metros por segundo. Esta sería mi velocidad inicial. Entonces, la velocidad final 10 menos la velocidad inicial 0 dividido entre el tiempo. En este caso el tiempo es de 1 segundo. Y eso nos va a dar como resultado 10 metros por segundo cuadrado. Ese viene siendo la aceleración en el primer intervalo de tiempo. Pasamos al segundo intervalo de tiempo. Entre 1 y 3 segundos. Entre 1 y 3 segundos observamos que para calcular la aceleración de la velocidad final viene siendo 10 metros por segundo y la velocidad inicial viene siendo 10 metros por segundo. Entonces obtenemos 10 menos 10 dividido entre el tiempo. En este caso el tiempo son 2 segundos. Entonces obtenemos allí una aceleración de 0 metros por segundo. Nos estamos dando cuenta que cuando el gráfico está horizontal, la pendiente es igual a 0. Entonces, por lo tanto, la aceleración es nula en ese momento, en ese instante del movimiento. Pasamos al siguiente intervalo de tiempo. Entonces obtenemos aquí que la velocidad final sería 24 y la velocidad inicial sería 10. Y el tiempo en este caso es de 1 segundo porque pasa de 3 a 4 segundos. Entonces 24 menos 10 dividido entre 1. Esto nos va a dar 14 metros por segundo cuadrado. Viene siendo nuestra aceleración en el tercer intervalo de tiempo. Nuevamente, en el siguiente intervalo nos vamos a dar cuenta que nos va a dar 0 otra vez, porque velocidad final es 24 y velocidad inicial 24. Otra vez vamos a obtener 0 en nuestra aceleración. Y el último tramo, en el último tramo entonces obtenemos que aquí tenemos el tiempo de 3 segundos. En el último tramo tenemos un tiempo de 3 segundos y nuestra velocidad final va a ser 0. Nuestra velocidad final va a ser 0 metros por segundo
y nuestra velocidad inicial va a ser 24 metros por segundo. Entonces tenemos 0 metros por segundo menos 24 metros por segundo dividido entre el tiempo. En este caso nuestro tiempo es 3 segundos aquí, y entonces obtenemos una aceleración negativa de menos 8 metros por segundo cuadrado, queriéndonos indicar eso, que si la aceleración es negativa es porque la velocidad está disminuyendo. Aquí nos damos cuenta que tiene una velocidad inicial de 24 y termina con una velocidad inicial 0. O sea que termina el móvil deteniéndose. Eso significa que la velocidad empezó a disminuir y en 3 segundos el móvil se detuvo.